El rey Juan Carlos abandonará el Palacio de la Zarzuela y se trasladará fuera de España. En una carta dirigida a su hijo Felipe VI, dice que lo hace por la repercusión de los acontecimientos pasados de su vida privada. ¿Qué tal? Buenas tardes. El rey emérito dice que lo hace para facilitar a don Felipe el ejercicio de sus funciones. David Aragonés, Palacio de la Zarzuela. La decisión de Juan Carlos I llega tras semanas de informaciones sobre sus negocios y finanzas. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. No hace mención a esas informaciones en el comunicado el rey emérito, que ya después de hace un año de quedarse sin representación institucional y 4 meses después de quedarse sin asignación económica, ahora dice que se va de España. Felipe VI ha agradecido el gesto y ha destacado el legado histórico de la monarquía de Juan Carlos I. Así está Íscar esta tarde con Pedrajas de San Esteban. Hoy ha vivido su segundo día de confinamiento, pero el primero laborable. Hay un dispositivo de seguridad en marcha con controles de acceso a ambos municipios. Parece que los vecinos han asumido como propia esa responsabilidad, pero aún así las autoridades vigilan los movimientos con controles como en el que está nuestra compañera Lidia Corral. Buenas tardes. Sí, en estos momentos hay una decena de agentes de la Guardia Civil desplegados en este control. Paran a todos los vehículos y solo aquellos que puedan justificar su desplazamiento pueden continuar. Castilla y León ha sumado 180 nuevos casos el fin de semana. También estamos atentos a los rebrotes en Aranda de Duero y en Soria, pero ¿es esta la segunda ola del coronavirus? La consejera de Sanidad ha dicho hoy que seguimos en la primera. Yo no digo que no estemos en una segunda ola, quiero decir que no hemos salido de la primera. Eso es lo que quiero decir. Es decir, ¿por qué? Porque en ningún momento hemos estado sin casos. Los primeros brotes se han producido entre temporeros, por eso ahora trabajan con mascarilla, pero no les protege del temor a contagiarse. Hoy nos cuentan cómo es faenar así. Con esta mascarilla no podemos trabajar así mucho, ¿sabes? Hay que trabajar con ellas, pero bueno, lo quitas un poco, otra vez lo pones y ya está. La FEMP ha aprobado la última propuesta acordada con Hacienda para el uso del superávit de los ayuntamientos. Podrán utilizar un 35% en 2 años y recibirán otro fondo no reembolsable de 5.000 millones si prestan todo su remanente al Estado. El calor continúa dándonos un respiro estos primeros días del mes de agosto. Habrá que aprovechar porque a partir del miércoles vuelven a subir las temperaturas. Es la carta en la que el rey Juan Carlos comunica a su hijo Felipe VI su meditada decisión de trasladarse fuera de España. Asegura que lo hace ante la repercusión de acontecimientos pasados de su vida privada y convencido de que así presta el mejor servicio a los españoles y al propio rey. Don Felipe le agradece su decisión y remarca la importancia histórica que representa el legado de su padre a España y a la democracia. Dice Juan Carlos en esa misiva que se va de España para facilitar el reinado de su hijo, don Felipe. La decisión llega después de las últimas informaciones sobre sus finanzas y David Aragonés, Palacio de la Zarzuela, se limita únicamente a su figura, no a la de la reina Sofía. Así es, la marcha de don Juan Carlos no implica cambios para la reina Sofía, que seguirá manteniendo la representación institucional y seguirá viviendo en Zarzuela. La marcha de don Juan Carlos supone una, literalmente una toma de profundo sentimiento, pero también con gran serenidad, ha dicho en ese comunicado el rey, que asegura que siempre ha hecho lo mejor para España y para la corona. Por su parte, el rey Felipe VI en ese comunicado agradece ese gesto al rey emérito y cree que lo mejor es respetar y destacar el legado que de los 40 años de la monarquía de Juan Carlos I. El monarca de la transición se va de España casi 45 años después de estas imágenes, su proclamación como rey tan solo 2 días después de la muerte del dictador Francisco Franco. Este adiós empieza a escribirse el pasado 15 de marzo. En pleno estado de alarma, el rey Felipe VI sorprende con este comunicado renunciando a la herencia de su padre y retirándole su asignación anual.
El diario británico Telegraph acababa de difundir que el rey Juan Carlos era el beneficiario de una fundación opaca, Lucum Foundation, creada en Panamá y a través de la cual habría cobrado donaciones millonarias nunca declaradas en España. Esta fundación establecía a Felipe VI como segundo beneficiario. A partir de aquí, lluvia constante de noticias sobre transferencias, reintegros en efectivo y una presunta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí por su mediación en el AVE a la Meca, que después habría acabado en las cuentas de la empresaria y amiga del rey, Corina Larsen. Moncloa se pronuncia de forma clara. De informaciones inquietantes, que nos perturban a todos. E insiste en reclamar algún movimiento, no en público, pero sí en privado. Yo creo que he sido claro en mis declaraciones previas. La presión de Podemos, socios de gobierno, es constante. Exigen una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y cuestionan incluso el futuro de la monarquía. Creo que es muy difícil poder separar los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados, de la familia Borbón de la institución. La jefatura del Estado no está en cuestión en este país. Tras semanas de espera, la carta del monarca trata de apaciguar el foco sobre la corona. El rey Juan Carlos se va de España, pero dice que sigue a disposición de la justicia. Las últimas noticias sobre los negocios del rey emérito han terminado con su decisión de salir de España, pero David, seguimos contigo, su desprestigio viene de atrás. Sí, aunque sorprendente, no ha dejado de ser esperada esta noticia. Zarzuela, como hemos visto, ha ido preparando el terreno para esta noticia después de la sucesión de escándalos de Juan Carlos I. Primero, como hemos visto también, le quitaron la representación institucional y después la asignación económica de 200.000 euros de los presupuestos generales del Estado. El prestigio del rey Juan Carlos empieza a caer tras el accidente en la cacería de Botswana. Estamos en plena crisis y el monarca se rompe la cadera en una caída en África, en un viaje junto a su amiga Corina, que le obliga a pedir perdón. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ese perdón histórico intenta aliviar la mala imagen de la corona ya dañada por el caso Nos, el desfile de Urdangarín y la infanta Cristina por los juzgados de Palma, él como imputado, ella como testigo. La justicia es igual para todos. El caso Nos, después uno tras otro, distintos achaques de salud y las informaciones sobre Corina que no cesan, llevan al rey a su abdicación en 2014. Desde entonces su agenda se va reduciendo hasta abandonar la actividad pública en 2019. El descrédito del monarca empaña una imagen que Juan Carlos se había labrado con momentos como este. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Febrero de 1981. El rey Felipe VI remarca también en la carta que conocíamos esta tarde la importancia histórica que representa el reinado de su padre como legado y obra política e institucional al servicio de España. Y tenemos ya las primeras reacciones. El Gobierno ha expresado que respeta la decisión del rey emérito y elogia la ejemplaridad de Felipe VI. El Partido Popular muestra todo su respeto al comunicado de Juan Carlos I y asegura que, una vez más, vuelve a mostrar su lealtad por España. Íñigo Errejón exige desde su cuenta personal de Twitter que el rey devuelva el dinero y no huya del país. Y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confía en que se le juzgue de manera justa. Jesús Fonseca, periodista y experto en la Casa Real, acompañó al rey emérito en muchos de sus viajes por África, Latinoamérica o Asia. Considera que España debe mucho al monarca y que hoy es un día triste. He visto cómo representaba a España, cómo daba una imagen extraordinaria de España. Y bueno, y ahora pues porque un comisario corrupto y una dama se alían a decir determinadas cosas, pues inmediatamente somos así, se coge, se olvida todo, se culpabiliza al rey, se lincha al rey. Bueno, me imagino que lo hace por eso, por España y por el bien de la monarquía y por prestarle un servicio a su hijo, que este es un rey al que España le debe mucho, este es un rey cuyo legado institucional y cuya aportación al bienestar y a la prosperidad de España ha sido muy grande y vamos, eso no lo va a borrar absolutamente nadie.
tiene por qué haber miedo. Lo que pasa es que la gente de aquí de Iscar se tiene que mentalizar. La verdad que esto ha sido una faena gorda, porque estábamos todos tan bien y mira de repente otra vez. Hay tranquilidad y miedo a la vez, porque como no se sabe cómo pasará esta situación. Todo el mundo tenemos miedo a estas cosas, o sea que sí. Nos dicen que nos quedemos en casa y veo a la gente por ahí paseando. Yo no lo entiendo esto. Con resignación, qué remedio, así han vivido en Íscar y en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, su segundo día confinados, pero el primero laborable. Otra vez la desinfección de espacios, la limitación de movimientos, y a esta hora nos preguntamos cómo ha ido la jornada y cómo es la vigilancia por parte de las autoridades. Lidia Corral, ¿sigues en ese control a la salida de Pedrajas? Sí, buenas tardes, Eduardo. Aquí hay desplegados una decena de agentes de la Guardia Civil. Estamos a la salida de Pedrajas en dirección a Íscar y lo que hacen es parar a todos los vehículos y pedir los motivos de los desplazamientos, y solo aquellos que puedan justificarlo pueden continuar. Mientras, los vecinos se lo toman con cierta tranquilidad, con cierta resignación y con la esperanza de que si cumplen en los próximos 14 días podrán volver a la normalidad. Hoy sería el tercer día de las fiestas del pueblo y la verdad es que no ha habido ningún problema. La juventud se ha portado de maravilla, no ha habido ninguna concentración en peñas ni en ningún sitio de botellones y estamos muy orgullosos de la población. Los vecinos lo han entendido y bueno, la vigilancia es la que ha establecido la subdelegación del Gobierno, pero vamos, de hecho yo aún no he recibido ninguna notificación de ninguna incidencia. Unos 5 kilómetros separan estas dos localidades vallisoletanas. Nos vamos ahora a Pedrajas de San Esteban, que hoy conmemora el día de su patrón, pero Ana Martínez, hoy fiesta poca, ¿no? Más bien ninguna. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este año la festividad de San Esteban aquí en Pedrajas se vive de manera bien distinta a la de otros años. Apenas ha habido una misa casi simbólica, una celebración casi simbólica para los vecinos de esta localidad, que a pesar de tener las terrazas abiertas en el municipio, la inmensa mayoría permanece dentro de sus casas. Apenas salen para hacer los recados más imprescindibles. Pues el brote de Íscar también se sigue con mucha atención en un municipio segoviano que pertenece a la misma zona básica de salud. Los vecinos de Villaverde de Íscar están preocupados porque varios positivos viven allí y temen acabar también confinados. Aquí en Villaverde de Íscar, uno de los 4 municipios segovianos que pertenecen al área de salud afectada por el brote de Íscar, se vive con cierta preocupación este brote, porque varios de los positivos son vecinos de este pueblo y porque temen que puedan llegar de nuevo al confinamiento. Los casos que tenemos están en casa controlados y no tiene por qué haber ningún problema. Pues sí que tenemos bastante miedo. Tranquilos no estamos ninguno porque han pasado ellos y nos puede pasar a cualquiera. En teoría no tiene que pasar nada, manteniendo todas las precauciones. Y en Burgos hay un nuevo brote con 3 positivos en el ámbito laboral. Ya hay 9 focos activos. Uno es el de Aranda de Duero. Ya tiene más de 70 contagios y los esfuerzos se centran ahora en localizar a sus contactos para frenar la propagación del virus. Los vecinos de Aranda de Duero no ocultan su preocupación ante este nuevo rebrote. Ahora el objetivo es frenar los contagios. Una unidad móvil ha reforzado a los centros de salud de la localidad en la realización de las pruebas PCR. Y es que hay en torno a 1 millar de personas que han estado en contacto con los contagios y se les tendrá que someter a esta prueba. El fantasma del coronavirus vuelve a alertar a los vecinos de Aranda de Duero. Claro que sí, con preocupación. Pues es un problema porque uno viene con miedo, ¿no? 75 positivos desde el fin de semana. En la calle se recuerda que es necesario no bajar la guardia. Hay que concienciar a la gente, sobre todo, pues que tome las medidas adecuadas, que no se junte mucha gente y que no hagan determinadas cosas, pues para que esto de alguna manera se pueda parar. Algunos lo tenemos concienciados, otros parece que no, por lo que vemos. A ver si se conciencia con esto, se les da un toque. La policía igual tenía que estar más pendiente de ello. Si hay mucha imprudencia, pues pasa lo que pasa. Y lo pagamos los demás. Hasta el momento se han cerrado 3 locales de hostelería y el resto solo podrán estar abiertos hasta la 1:30 de la madrugada. Nos molesta que ahora digan que se van a cerrar las terrazas a la 1:30. Pues es que me parece una medida lo más normal.
incluso antes que pasara, vamos. Pero el temor es que no se consiga frenar los contagios y se adopten medidas más drásticas. Incordio mucho, porque si no te dejan venir a comprar y por ahí, pues, madre mía, lo mismo tenemos que comer de lo que hay en casa. Mientras tanto, los arandinos intentan seguir con su vida normal, eso sí, con mascarilla y guardando las distancias. De los 72 positivos registrados este fin de semana en Castilla y León, 55 se han detectado en Soria. La mayoría relacionados con brotes ya existentes, aunque también hay algunos casos aislados. Por eso, muchas residencias han cerrado hoy sus puertas y ya no permiten visitas, siguiendo la recomendación de la Junta. Tiene más información Sara Martín. Tras la reunión mantenida esta mañana, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, afirmaba que todos ellos son casos que están identificados y controlados, que no hay transmisión comunitaria y que, por lo tanto, de momento, el confinamiento no es una medida que se plantee. De los 55 casos registrados, 40 se han detectado en la capital y 15 en diferentes zonas básicas de salud de los municipios. Los afectados son Soria Rural, San Leonardo y Almazán. Todo esto ha hecho que las residencias se pongan en alerta. Desde ayer han blindado y han cerrado sus puertas a las visitas. Quieren extremar las precauciones y evitar así que el virus atraviese sus puertas de nuevo. Los 55 casos registrados hoy en Soria ponen en alerta a la provincia, aunque las autoridades insisten en que son fruto del buen trabajo de los rastreadores y que están controlados. Tenemos unos buenos rastreadores, ahora mismo tenemos lo que es en este momento la situación bien identificada, tenemos todas las personas y todos los contactos bien identificados, por tanto, como no hay transmisión comunitaria en estos momentos, no es necesario llevar a cabo ese confinamiento. A consecuencia de estos datos y tras la recomendación de la Junta, las residencias de Soria han cerrado sus puertas a las visitas. La nueva restricción que ha habido es las visitas de los familiares. Ellos ya nos han dicho que hay que cerrar porque bueno, puede haber en Soria algunos focos importantes. Además, la situación en la que se pone la provincia con este nuevo rebrote ha hecho que países como Bélgica incluyan a Soria en su lista naranja. El que hayan puesto a Soria en el foco tampoco, no sé, no es una cosa que no entiendo mucho, porque viendo las comunidades no estamos entre las primeras, ni entre las segundas, ni entre las terceras. En cualquier caso, estos 55 casos registran la cifra más alta de positivos desde que finalizó el estado de alarma en la provincia de Soria. Es Herrera de Pisuerga, en Palencia. Este año se han quedado sin su Festival de Exaltación del Cangrejo, pero para que hubiera algo de animación, el ayuntamiento contrató una charanga y este fue el resultado. Varios jóvenes bailando, juntos, sin mascarilla o con ella mal puesta. El ayuntamiento dice que fueron comportamientos puntuales. Y a otro ayuntamiento, el de Esguevillas de Esgueva, en Valladolid, le va a costar una buena multa la celebración este fin de semana de una fiesta de la espuma que no se adecuó a las normas sanitarias. La alcaldesa ha defendido que no era así, pero la consejera de Sanidad ha asegurado hoy que recibirán su sanción y que la Guardia Civil tomará las medidas oportunas. Una denuncia por celebrar una fiesta de la espuma supuestamente al margen de las medidas de seguridad contra el COVID ha atraído la atención a Esguevillas de Esgueva. El subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, se ha pronunciado al respecto. Irá a la Junta de Castilla y León y será la Junta de Castilla y León quien analice tanto la denuncia como las alegaciones. La noticia todavía está reciente, tanto que algunos vecinos se han enterado de casualidad. Yo lo único que vi es a 3 niños simplemente en la espuma. No sé si sería al principio o al final. Es cuestión de las autoridades. Otros no estaban de acuerdo con su celebración. Dicen que no tiene sentido cerrar el parque infantil del pueblo y sí organizar un encuentro como este. No procede hacer una fiesta de la espuma, porque la gente se mete toda, se resbala, se cae, se agarran unos a otros, no pueden ir con mascarilla. En el parque a última hora, aunque más o menos habrá un poco más de distancia, pero en la fiesta de la espuma, todo lo contrario. La alcaldesa de Esguevillas, Rosana Velasco, insiste en que la denuncia solo está formulada y de que tiene 15 días para hacer alegaciones.
El que no tengamos que llegar al confinamiento va a depender mucho de nuestra responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros establecemos las medidas que tenemos que hacer, probablemente no lleguemos a esta situación. Pues acaban de escuchar ese mensaje de la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a la que, por cierto, hemos visto hoy en una rueda de prensa que nos ha recordado demasiado a las que ofrecía cada día durante la pandemia. Verónica Casado ha dicho hoy que la situación está controlada, pero que se puede dar la vuelta en cualquier momento, y eso obligaría a confinar, como ya se ha hecho en Íscar y en Pedrajas. La transmisión comunitaria es, según la consejera de Sanidad, la clave para solicitar la inmovilización de una zona. Si conseguimos frenarlo en seco y no hay transmisión comunitaria, no vamos a tomar las medidas de Íscar y Pedrajas. Seguimos en alerta sanitaria. Continúa creciendo la cifra de casos. Nuestros brotes están siendo controlados en Castilla y León, pero evidentemente el aumento de movilidad y el contacto del verano puede suponer un aumento del riesgo de contagio. El virus no se ha erradicado. De ahí que Verónica Casado no hable específicamente de una segunda oleada. Yo no digo que no estemos en una segunda ola. Quiero decir que no hemos salido de la primera. Eso es lo que quiero decir. Es decir, ¿por qué? Porque en ningún momento hemos estado sin casos. En las últimas 24 horas no ha habido fallecimientos por COVID. Hay 45 pacientes ingresados en hospitales, 6 de ellos en las UCIs. Y siguen aumentando los contagios por COVID-19 en España. Andalucía ha contabilizado ya 71 brotes activos, mientras en el País Vasco son 156 los nuevos infectados y en Arteixo, en La Coruña, el brote que se relaciona con un gimnasio ha dejado ya 39 casos positivos. También hoy los contagios en Aragón han aumentado a casi 600. Cataluña, Madrid y Navarra no han actualizado sus datos este lunes por problemas técnicos. No estamos en una situación grave para nada, pero sí que es cierto que se está observando un incremento en los últimos días, semanas, que estamos siguiendo con muchísima atención ante la necesidad o no de tener que tomar medidas más importantes o de tener que coordinar medidas entre varias comunidades autónomas. Continúa la controversia sobre la apertura de los consultorios rurales. A esta hora, los vecinos de 4 localidades de la montaña palentina se movilizan. Una es Carrión y allí está Álvaro Lantada. ¿Cuáles son allí los mensajes, Álvaro? Mensajes críticos, buenas tardes, Eduardo. Efectivamente, protestas en Carrión de los Condes frente al centro de salud, que en estos momentos continúan, pero esta misma estampa se ha repetido en otros 4 puntos de la provincia de Palencia, aquí en Aguilar de Campoo, en Barruelo de Santullán y en Guardo. Las plataformas sanitarias, las que antes del estado de alarma exigían más servicios en el medio rural, siguen exigiéndolos, pero suman a su lista de reivindicaciones que los consultorios del medio rural reabran sus puertas, especialmente durante el verano o, en su defecto, que el transporte a la demanda cubra los desplazamientos a las cabeceras de comarca. Los desplazamientos piden además que los aplausos que hubo en los balcones durante el estado de alarma no se queden ahí y exigen un nuevo modelo sanitario transformado que atienda a las personas. Por cierto, protestas en el medio rural en muchos municipios de Castilla y León en un momento en el que el número de visitantes se duplica. En algunas localidades de Castilla y León, como es el caso, la población hasta se triplica. La gente está muy cansada de que en el medio rural nos quiten todo, y aunque somos pocos tenemos los mismos derechos. Se habla de la España vaciada, está vaciada pero no vacía. Vivimos personas que tenemos derecho a todos los recursos que estamos pagando, ¿no? El coronavirus ha hecho doblemente vulnerables a los temporeros. Los primeros brotes se han dado entre ellos y por eso se están tomando medidas extra, como la que obliga al uso de la mascarilla cuando están en el campo. No es fácil faenar así y tampoco se sienten protegidos del todo. Florín lleva desde los 16 años trabajando como temporero por todo el territorio español. Por todos sitios ya vamos. Donde hay las campañas, nosotros vamos. Asegura que la pandemia ha cambiado su forma de trabajar. Ahora con la mascarilla es aún más complicado. Con esta mascarilla no podemos trabajar así mucho.
¿sabes? Hay que trabajar con ellas, pero bueno, lo quitas un poco, otra vez lo pones. Opinión que también comparte su hermana Zelaida. Es muy difícil a trabajar con la mascarilla. Cuesta mucho trabajo a respirar. En este campo trabajan todos con mascarilla, pero aún así siguen teniendo miedo al contagio. Bueno, hay un poco de miedo, ¿sabes? Todos tienen miedo, ¿no? Ahora los grupos de temporeros en esta explotación son más reducidos. Son grupos de máximo 10 personas de gente por el tema del contagio, aunque aquí son toda una unidad familiar, viven todos en la misma casa, con lo cual es más difícil el riesgo de contagio. En concreto conviven en esta casa. No hemos podido acceder, pero lo que ellos nos cuentan es que la casa se encuentra en unas condiciones óptimas y adecuadas. La proliferación de topillos en la zona norte de la provincia de Ávila ha obligado a tomar medidas preventivas. Tras la reunión de la semana pasada entre la Diputación, la Junta y los ayuntamientos afectados, ya se está actuando en la comarca. Aunque la densidad de población del topillo todavía es baja en esta zona norte de la Moraña, en la provincia de Ávila, se quiere actuar rápidamente para evitar que ésta se convierta en plaga. De esta manera están trabajando 2 máquinas en los márgenes de los campos para destruir las madrigueras de topillos y realizando así una labor preventiva. Ahora será el turno de las aves rapaces las que eliminarán a estos roedores. En las zonas donde hay más regadío es donde hay una mayor densidad de topillos. Si bien es cierto que no es tanta la densidad como en años anteriores, que tuvimos una verdadera plaga, pero sí, la verdad que gracias a la ayuda que estamos teniendo, pues por lo menos intentaremos minimizar el impacto. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch, bueno, en inglés brunch, ¿eh? A mí que todo esto cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Se avecinan tiempos difíciles, entonces pues oye, viene bien toda la ayuda posible. A lo mejor son un poco escasas, pero bueno, desde la Junta de Castilla y León es normal que se ayude a los ciudadanos después en esta situación tan complicada. Fenomenal, mira, pues te solucionan el tema del ERTE, el tema de cobrar menos, te lo solucionan un poquito. Todo lo que sea recibir dinero, muy bien. Hoy yo desde las 9 de la mañana llevo intentando presentarla y telemáticamente es imposible. Son los testimonios de quienes hoy hacían cola para pedir las ayudas complementarias a los ERTEs. El plazo se abría esta mañana y finaliza el 17 de agosto. La Consejería de Empleo de Castilla y León aporta 7 euros por jornada laboral con un máximo de 90 días. Cambiamos de asunto, cae el turismo extranjero en Castilla y León. Ha descendido un 64% en el primer semestre de este año 2020. Son los efectos de la pandemia. El año pasado en estas fechas nos habían visitado más de medio millón de turistas extranjeros. En 2020 no llegan a los 200.000. La reducción se nota en el país en general porque los movimientos turísticos han disminuido un 72%. Y las ayudas del Gobierno para la compra de vehículos han dado un respiro a las matriculaciones en el mes de julio. Han aumentado un 53% respecto a las de junio, aunque en el acumulado de lo que llevamos de 2020 las ventas han caído un 39%. Son 8.000 vehículos menos que hace exactamente un año. Y otro dato más de la ralentización de la economía lo encontramos en la recaudación de las cifras de la hora. Las capitales de provincia de la comunidad recaudan cada mes 1.800.000 euros, que tras el estado de alarma se ha quedado en poco más de la mitad. Zamora es la provincia con mejores datos. Tras retomar el servicio el pasado 8 de junio ha obtenido 122.000 euros, lo que apenas supone una disminución del 12% respecto al año anterior. En el otro lado está Soria, que no ha ganado ni la mitad. Sus ingresos desde que se reanudó han sido de 38.000 euros. A Valladolid también le está costando recuperarse. En marzo y abril estuvo suspendido y desde entonces ha ingresado 422.000 euros. El año pasado ganó casi el doble en las mismas fechas.
Y en Segovia ha ocurrido lo mismo. En junio ha generado 64.000 euros, casi la mitad que en 2019. Misma tónica en el resto de provincias. Retomaron su servicio el 1 de junio tras 2 meses y medio de parón y solo han recuperado un 65% de la actividad. En esta disminución de ingresos hay que tener en cuenta los bares. Al solicitar más espacio para sus terrazas, varias capitales han cedido en total 1 millar de plazas de la hora en toda la comunidad. La Federación Española de Municipios y Provincias ha aprobado finalmente la última propuesta acordada con Hacienda para el uso del superávit de los ayuntamientos. Podrán utilizar un 35% en 2 años y recibirán otro fondo no reembolsable de 5.000 millones de euros si prestan todo su remanente al Estado. Solo los representantes socialistas han votado a favor de una propuesta que ha salido adelante por la mínima con el voto de calidad del presidente de la FEMP. Se aprueba por la mínima la última propuesta del Gobierno para el uso del remanente de los ayuntamientos. El voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha roto el empate de 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención, la anunciada por el representante de Izquierda Unida Podemos. Solo hay una forma de poder gastar los remanentes y es cederlos al Estado para que nos los devuelva libres de déficit. Y eso supondrá que los ayuntamientos que presten al Estado sus remanentes podrán gastar el 35%, al menos 5.000 millones de euros en 2 años. El resto de lo prestado se lo devolverán en 10 años. Además, Hacienda realizará una aportación extra de otros 5.000 millones de euros a fondo perdido y deroga la regla de gasto. Para solucionar un problema que generó el Partido Popular con una legislación. Los alcaldes socialistas, como el de Valladolid, valoran muy positivamente lo pactado. Para los populares, esta aprobación por la mínima es un mal precedente. Las cosas en la FEM se resuelven por unanimidad. Un fondo de 5.000 millones que no entendemos por qué se vincula a la entrega de los remanentes. Porque no todos los ayuntamientos tienen remanentes. En España hay 300 sin ahorros que quedan fuera de ese fondo. Pero esos se les atiende desde diputaciones, se les atiende desde renegociación de deuda del Gobierno de España y se les atiende también desde fondos europeos. El presidente de la Junta de Castilla y León ha escrito en redes sociales que este acuerdo no es justo ni razonable. Por segunda vez se han reunido PSOE y Ciudadanos para abordar las medidas económicas y sociales para salir de la crisis sanitaria y también para conocer la situación de los rebrotes. Un encuentro que ha estado encabezado por Edmundo Val, por parte de la Formación Naranja, y por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial del lado del Partido Socialista. La ausencia más notable ha sido la de Podemos, algo que ha puesto sobre la mesa Irene Montero. La ministra de Igualdad ha denunciado que Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición. La celebración del 5º centenario del inicio de la revuelta comunera ha quedado deslucida por la crisis sanitaria. Sin embargo, en Ávila han querido rendir su pequeño homenaje con una representación teatral a un hecho trascendente para la guerra de las comunidades y el constitucional. Un humilde tundidor del barrio de San Esteban. Y 400 ducados es el sueldo anual de 15 jornaleros. ¿Y eso es mucho? Realmente ninguneados. Tienen que hacer algo. Y todo esto se está fraudando de la Caja Real. El Museo de Automoción de Salamanca es algo así como el Museo del Prado de los coches y, al igual que la Pinacoteca madrileña, ha revisado sus joyas para crear una nueva exposición. En su caso ha buscado un hilo conductor muy particular, los locos años 20. Con ese viaje al pasado nos vamos. Ya llega enseguida Ricardo Álvarez con la información deportiva. Hasta mañana. Feliz noche. Aquellos 20 sí que eran felices y nada contribuía a la sensación de conquistar el mundo como la llegada del automóvil. Y por encima de todo, el Forte, el primer coche salido de una cadena de montaje, como este. El vehículo que inauguró el consumismo sobre ruedas es uno de los grandes reclamos de esta exposición, que revisa las joyas del Museo Salmantino. Bueno, marcaron una apertura al mundo, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos escogido, y ha sido difícil, esta planta es toda de esa época aproximadamente, y hemos escogido los más representativos. Pero si algo fueron aquellos años es elegantes. Por eso eran terreno de los Rolls, los Amilcar o la célebre hispano-suiza, hasta hoy los modelos más emblemáticos de la automoción española. Claro que los coches empezaron a ser también cuestión femenina. Un recuerdo a la importante figura que la mujer tiene a partir de ese momento en la vida cotidiana, por supuesto, en la incorporación a otras tareas que no eran las domésticas y también en el ámbito de la automoción.
Distintos objetos originales de la época completan una exposición que permanece abierta hasta finales de septiembre.